La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que soñé y yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Vamos hoy a tratar un tema interesante. Se llama el carácter de un líder. No es un tema de mucha motivación, más bien es un tema de ciertas enseñanzas, exhortaciones y claro, confrontaciones también. Pero a los líderes se les puede, ¿verdad?, decir eso y los líderes no se molestan. Los líderes son como Pedro, que Jesús le dijo, vete, tú también, y Pedro no se fue. ¿Y para dónde? Amén. En esa área Pedro era bien maduro. Quizás si hubiese sido usted o yo, nos vamos. Amén. Entonces vamos a trabajar con el tema del carácter de un líder. ¿Cómo se llama el tema? Y es un tema en mi país que hay que tratarlo con mucho cuidado y mucho, porque realmente el carácter de los líderes allá a veces se ve un poco estorbado y también se ven en presión y a veces se toman decisiones no adecuadas. A veces, ustedes saben que nosotros los latinos llevamos en la sangre la desesperación. Por ejemplo, si a mí alguien me dice, ministro, te veo como un pastor, declaro que hay una palabra apostólica o profética, o te veo pastoreando. Si alguien viene y me profetizaba eso 5 años atrás, 10 años atrás, yo al otro día fácilmente ponía una iglesia en la marquesina de mi casa. Entonces nosotros tenemos ese problema, los latinos, que somos desesperados. Pero ese problema viene de Eva. Pero de Eva después que cae y Adán. Porque Dios le dijo, mira, de tu simiente vendrá el Mesías. Y cuando nació Caín, ella creía que Caín era el Mesías. Porque nosotros creemos que de una vez, pero nosotros tenemos muchos ejemplos en la Biblia, empezando desde Abraham, que cuando Dios llama a un hombre de Dios y le da una promesa, no debe ser mañana, ni tiene que ser mañana, sino que a veces eso lleva un tiempo, un proceso. Pero nosotros los latinos somos rápidos. Si nos dicen, te veo en esto, al otro día empezamos. No le preguntamos a Dios, que de eso hablé hoy en el programa. No oramos a Dios a ver cuándo es y cómo es, sino que de una vez empezamos a querer ejecutar aquello para lo cual tenemos el llamado, pero a veces lo hacemos antes de tiempo. Entonces, libro de Números, capítulo 16, verso 1 en adelante. Leeré la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijo de Datán y Abirán, hijos de Eliá, y un hijo de Pelet, de los hijos de Reubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro
y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere. Él lo acercará así. Vamos a dejarlo ahí. Luego vamos a parafrasear y a tomar algunos puntos. Es interesante. Este pasaje me llama mucho la atención. Y hay un apóstol que me regaló un libro que él escribió, que se llama Los 21 Espíritus que operan en las congregaciones en la actualidad. Y ese era uno de los temas principales del inicio del libro. Entonces, vemos ahí el problema que se levanta. ¿Qué pasa con Coré? ¿Qué pasa con Datán y Abirán? Ahí mismo lo dice, ellos eran levitas también. O sea, ellos tenían llamado también. Ellos ministraban en el tabernáculo. Pero ¿qué ellos entendieron? Ellos entendían que ellos debían tener un lugar más alto, que ellos querían ser los jefes, en otras palabras. Y decían, pero no, yo tengo el talento, yo soy levita, yo tengo el llamado. ¿Por qué tiene que ser Moisés y Aarón y Miriam la profeta? ¿Por qué ellos? Y mira que son familia, me imagino. O sea, que han vuelto esto un asunto familiar. Eso se escucha todos los días, a diario. Escuchamos eso. La gente con la misma queja. Pero entonces luego Moisés ahí lo llama, que se pusieran delante de Dios para que Dios mostrara realmente quién era de Dios y quién no, a quién Dios había llamado. Entonces vamos a tratar unos puntos acerca del carácter de un líder. ¿Cómo se llama el tema? Entonces, por ejemplo, si buscamos la Biblia, voy a hacer un resumen porque siempre que toco temas me gusta mencionar los personajes bíblicos que tienen que ver con ese tema. Por ejemplo, cuando vemos a Noé, nosotros vemos a Noé desde un punto de vista que fue un mal líder. Noé, no vemos que se ganó a nadie, solamente a sus hijos. Entonces Noé en su casa era un buen líder. La esposa le escuchó, le siguió, los hijos también. Los hijos iban a ser igual que el padre en ese sentido, solo en la casa, porque no se ganaron ninguno a un amigo. Nadie, no llevaron a nadie al arca, nadie le creyó, nadie se salvó. Pero en su casa eran buenos líderes, porque los hijos de Noé todos le creyeron, entraron al arca, al igual que sus esposas. ¿Están viendo? Entonces nosotros a veces somos así. A veces en la casa somos buenos líderes, pero no en el trabajo, no en la congregación. Y a veces pasa lo contrario. A veces acá en la iglesia tenemos alas, angelitos, pero en la casa tenemos entonces problemas. Entonces es bueno siempre hacer un balance y poder manejar el liderazgo en los diferentes lugares, aunque quizá en su casa nadie le haya puesto como líder, pero sí tener una conducta de que la gente le escuche y que la gente le crea. Amén. Entonces vemos otro líder que fue también Abraham. Era un buen líder, pero era pasivo. ¿Cómo era? Pasivo, era muy pasivo. Entonces hay en momentos que se debe ser pasivo. Hay en momentos que se debe escuchar a todo el mundo. Por ejemplo, yo me reía mucho y me gozaba porque trabajé en los hoteles, hotelería, y yo la mayoría de las veces pertenecía a la gerencia, y yo me reía mucho porque había algunos gerentes que ellos le pedían opinión a todo el mundo cuando iban a hacer algo nuevo. ¿Qué usted opina, Juan? ¿Qué usted opina? Pero nunca tomaban No, nunca hacían nada, pero lo hacían para que se vieran que era democrático. Él le preguntaba a todo el mundo, pero al final él iba a hacer lo que él pensó. Entonces, pero por lo menos le hacía creer a uno que lo tomaba en cuenta y que tu opinión valía. Pero había otro que ni siquiera eso, que decía, esto es así, así, así. Y nadie podía hablar porque se enojaba. Entonces, hay un momento que sí debemos ser pasivos, bajo perfil, escuchar a los demás, ver el punto de vista que tienen, que nos pueden enseñar. Pero también hay un momento que no se puede ser pasivo. Cuando hay que tomar decisiones rápido, por ejemplo, hay que hacer algo y ya es mañana, en la mañana, ya ahí el pastor le va a preguntar, ¿qué usted? No. Mañana vamos a hacer esto, y ahí en ese momento debe ser radical y casi dictatorial, porque no hay tiempo para que la gente opine. Ahora, cuando se va a hacer algo a largo plazo, sí el tiempo da, se puede opinar, se puede ver, se puede medir, y en ese momento, pero Lot viene siendo el padre de Abraham, porque de Lot. Abraham viene siendo el padre de Lot porque lo crió, y al momento de decidir, él le dice a Lot, toma el lugar que tú quieras, cuando él podía darle el lugar que él quisiera.
¿Estamos de acuerdo? Pero fue pasivo en eso. Entonces, en algún momento, la pasividad es buena, en otro momento, aunque sabemos que hay unos puntos y unas cosas, unos misterios que se esconden detrás de eso, que también hay algo ya en lo lógico, en lo práctico, ¿verdad? Él debió ser tener más carácter, pero ya en el mundo espiritual sabemos que el que sabe quién lo llamó, no importa dónde lo pongan, sabe que va a ser bendecido. Porque hay un cliché que a mí me gusta mucho de José, y es que José siempre, donde quiera que iba, dice, pero Dios estaba con él. Y todo lo que José tocaba era prosperado y bendecido, pero él no. Él pasa de esclavo a preso. ¿Y por qué? Porque el carácter de él no había cambiado. Entonces Dios no lo iba a llevar al lugar donde Dios lo quería llevar hasta que su carácter no cambiara. Porque cada uno de nosotros estamos en el lugar donde el carácter nos ha llevado. Si usted no está más para adelante, por el carácter. Si no está más atrás, también es por el carácter. Dios nos pone a cada cual acorde al carácter que tengamos. Es importante saber eso, manejar eso. Entonces, hasta que Dios no le cambiara el carácter a José, José no podía subir. Dios no lo podía subir porque José tenía el problema de que José le gustaba alardear de lo que él tenía o sabía. José va donde los hermanos, le cuenta el sueño, ve que se sienten mal y más rápido va el otro día a contárselo. ¿Entiendes? Eso denota seguridad, pero esa seguridad también hay un problema ahí detrás. Entonces por eso el copero se olvidó de él. Porque cuando él le hablaron del sueño, él dio a mostrar que sí, que él resolvía eso. Entonces ahí él iba a salir de la cárcel. Pero como todavía el carácter no le había cambiado, duró 2 años más. Y el copero hasta se olvidó, porque todavía no había cambiado el carácter. Entonces hay lugares que vamos a estar. Por ejemplo, cuando leemos lo que es los 40 años en el desierto, ese camino, ¿sabe a qué distancia estaba? Para llegar a la tierra prometida, 3 días. Moisés le dice a Faraón, iremos 3 días de camino a celebrar el sacrificio de Jehová. Entonces Dios, como los filisteos habían matado hacía 40 años, los filisteos habían matado a un grupo de levitas que se fueron porque ellos dijeron que se había cumplido, hacía 30 años, ellos decían que se había cumplido la promesa de Abraham. Y ese grupo de filisteos salió, de levitas salió y los filisteos lo mataron en el desierto. Entonces, como ellos sabían la historia, a eso que se le llama el Valle de los Huesos Secos, como ellos sabían la historia, Dios no lo iba a llevar por un camino que eran 11 días. Dios dice, para que no vean a los filisteos y tengan miedo. Entonces, por el camino que Dios lo iba a llevar era un poco más largo, pero estaba ahí. Pero ¿por qué se quedaban tanto tiempo dando vueltas? Porque Dios le quería cambiar el carácter, pero no quisieron. Si cambiaban el carácter, entraban a la tierra prometida en 3 días. No cambiaban, se quedaban ahí dando vuelta. Cuando le cambia el carácter, lo llevo. No le cambió, no llegaron. ¿Están viendo? Entonces, eso pasa con nosotros. Nosotros pasamos por situaciones, pasamos por cosas. Entonces Dios tiene que hacer un cambio de carácter. Ustedes no ven que Abraham, Dios llama a Abraham y le dice que salga, que es de quien estamos hablando. Pero Abraham, después que Dios le da la promesa de un hijo, eso dura 25 años para cumplirse. ¿Pero por qué dura 25 años? Porque Abraham no tomó la palabra de Dios a cabalidad como Dios le dijo. Dios le dijo que saliera de su familia y de su casa y su gente. Se llevó al papá, se llevó a Lot y se llevó 318 más. Él salió, pero se llevó todo. Nada más le faltó la tierra que la arrancara, se le echara al hombro. Amén. Entonces, ¿cuándo Dios le confirma la promesa? Cuando se separa de Lot, la Biblia lo dice. Dice, cuando Lot se hubo separado de Abraham, entonces Dios le dijo. Duró muchos años sin que Dios le hablara ni siquiera. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que dejara a Lot y que dejara al papá. Bueno, para nosotros predicar eso es fácil, el predicador, suéltalo. Pero hay un vínculo familiar y de padre que es un poco también complicado. Porque nosotros predicamos y era fácil. Para usted es fácil dejar a Lot y para mí porque no somos familia. Pero le estoy explicando el punto, ¿verdad? Para que entendamos esa parte de por qué duró tanto tiempo para tener el hijo. Eso fue parte de eso. Cambiar el carácter. Entonces Dios le cambia el nombre. Porque el nombre en la Biblia, el nombre es el carácter. ¿Qué es el nombre? Cada cual hace en la Biblia acorde a cómo se llama. Si usted ve un personaje en la Biblia y va a leer de un personaje y usted entendió el nombre, ya usted sabe el final. Si entiende el nombre, ya sabe el final.
porque todo el mundo hacía acorde como se llamaba. Un ejemplo de eso, por ejemplo, Agar. Agar significa fugarse. ¿Cuántas veces se fugó? 2 veces. El que se llamaba mentiroso era mentiroso. El que se llamaba adoración adoraba. Habían 2 o 3 casos que no se dio, pero un 99% de los casos en la Biblia era así. Entonces, cuando Dios le cambia el nombre a alguien, le está cambiando el carácter. Entonces, cuando le cambia el carácter, le cambia el destino. Porque tu destino también es tu carácter. Una persona con un mal carácter, ¿a dónde va? Se pierde al infierno. Porque el carácter es tu destino. Entonces, eso es interesante, manejar eso. Entonces, por eso es que tenemos que estar trabajando cada día. Y Dios trabaja con nosotros, cambiándonos el carácter. A veces nos mete en situaciones, a veces nos metemos nosotros. Un 90% de las pruebas que vienen a nosotros, la dificultad de nosotros, como es fácil culpar, ¿verdad?, a alguien, nosotros siempre decimos que es Satanás, pero no. Un 90% de los problemas que tenemos a diario somos nosotros que lo causamos. Pero la naturaleza caída, cuando todavía está la raíz de iniquidad en la persona, siempre culpa a alguien. Por eso Adán, cuando pecó, culpó a Dios y a la mujer. Dijo, la mujer que tú me diste. Y cuando Dios le dijo a la mujer, ¿qué pasó? Dijo, la serpiente me engañó. Ya Dios no siguió preguntando, imagínense. ¿Están viendo? Entonces la naturaleza caída quiere resolver su problema culpando a otros. Eso es un problema. Culpar a otro. Y eso es después que cae. Allá en mi país se usa mucho un pensamiento que dice que el que es bueno excusándose no sirve para ninguna otra cosa. O sea, el que es bueno poniendo excusa nada más sirve para eso, porque como la excusa él cree que le funciona, ya él se maneja ahí. Ah, no, eso yo lo resuelvo con una excusa. Y allá dicen así, que el que es bueno excusándose no sirve para ninguna otra cosa, porque todo lo resuelve con excusas. ¿Vamos bien ahí? Entonces cambiarle el nombre era cambiarle el carácter. Cambiarle el carácter era cambiarle el ¿qué? El destino. Entonces cada uno está acorde a donde su carácter le ha llevado. Soy uno que tomen nota. Ahora bien, a Moisés dio para trabajar con Moisés, y Dios hacer lo que él quería hacer con Moisés. ¿Qué Dios hace? Dios lo pasa por etapas diferentes. Dios lo permite Dios que él se críe donde el faraón, para que él aprendiera acerca de lo que es, ¿verdad?, la educación elevada, acerca del reinado, realeza, gobierno, guerra, arquitectura. Entonces, donde el faraón él aprende eso. Pero luego como Dios lo va a poner a guiar el pueblo, entonces, ¿cuál es su segunda etapa? Pastorear las ovejas. Las ovejas de Jetro. ¿Por qué? Porque los pastores crean un cariño especial, se les desarrolla. Porque los pastores empiezan a amar a las ovejas. Los pastores tienen la cualidad de un pastor normal. Un pastor principiante en esos tiempos bíblicos tenía 50 ovejas. Un pastor normal tenía 100 ovejas. Y un pastor ya maduro pasaba a 150 y así. Pero cuando pasaban de 150 o pasaban de 100 necesitaba un ayudante. Entonces el pastor tenía la capacidad de a las 100 ovejas ponerle a cada uno un nombre diferente. A cada cual acorde a lo que hacía, él le ponía el nombre. Si saltaba mucho le ponía saltarina. Si era flaca, flaquita, gordita, perezosa. Y a cada una le ponía un nombre. Pero es interesante que las ovejas, aun siendo animales, respondían por el nombre. Y por eso es que Jesús dice que él conoce sus ovejas. Y sus ovejas lo conocen. Cuando los pastores llegaba el atardecer, todos los pastores se reunían. A veces se reunían 3, 4 y 5 pastores. Y metían todas las ovejas en un solo redil, cientos de ovejas. Y ellos se acostaban a dormir y buscaban un portero, para que cuidara la puerta, ¿verdad?, que se le pagaba mientras los pastores descansaban en la noche. Entonces, en la mañana cuando los pastores se iban, esas ovejas no tenían ninguna marca, ninguna. Imagínate meter 500 o 600 ovejas juntas. Y al otro día salí 4 o 5 pastores, al mismo tiempo salían. Y cada uno salía para un lado, uno a la izquierda, derecha, uno en el centro y 2 al lado del centro. Y ellos iban caminando y decían, tajú, tajú, tajú. Y cada oveja seguía a su pastor y ninguna se extraviaba ni se perdía. Porque las ovejas conocían la voz del pastor. Y por eso que Jesús dice, mis ovejas conocen mi voz
y me siguen. Pero ¿cómo se creaba eso? Teniendo relación con ella, estando juntas. Ve, salía cada pastor. Entonces cuando venía un ladrón y decía tajú, tajú, que en hebreo significa sígueme, sígueme, las ovejas ni caso hacían. Por eso Jesús dice, pero no seguirán al extraño porque no conocen su. ¿Está viendo? Eso es interesante, pero no vamos a detener ahí. Pero entonces Dios lo lleva a Moisés 40 años a pastorear ovejas, donde Jetro. Y el hombre pasa de ser un príncipe ahora a ser un trabajador, casi un siervo. En el campo, de estar vestido bien bonito, ahora está vestido de harapo. Pero ¿por qué Dios lo pasa por eso? Porque Dios lo va a poner a trabajar con gente. Entonces, si él aprende a amar a las ovejas, mucho más a la gente. Y es interesante, el pastor, por ejemplo, el cuidado de un pastor hacia una oveja es tan grande que David, diciendo que Dios era su pastor, se sentía seguro. Él decía, Jehová es mi pastor. Con eso él estaba diciendo, no, nunca voy a tener hambre. Ningún lobo me va a desgarrar. Ningún león, ningún oso. Nunca me va a faltar nada. Porque él sabía que cuando él cuidaba a las ovejas no le faltaba nada. Entonces por eso él decía, Jehová es mi pastor. Él comparaba a Dios con un pastor. Mire, ve lo del pastor. Ahora, ¿qué sucede? Que Dios lo está preparando ahí para que aprenda a amar a la gente que luego va a guiar. Ya lo capacitó en las áreas profesionales. Ahora vamos en el campo, porque ellos iban para el desierto. Entonces Dios nos va llevando a veces a lugares para que aprendamos cosas que luego nos van a servir en el llamado. En el llamado, en el destino profético que tenemos. Y a veces uno no entiende eso. La persona que se enferma mucho, Dios la va a poner a trabajar con enfermos. O Dios le va a dar el don de sanidad. La persona que pasa mucha crisis económica, muchas veces Dios permite eso porque Dios te va a dar mucha riqueza. Entonces, si Dios te da riqueza y nunca ha tenido hambre, cuando ve el hambriento no le va a dar, porque tú no sabes lo que es tener hambre. Entonces, para eso son los procesos y las cosas. Y a muchas veces yo al principio me molestaba con eso. Y yo decía, pero ¿por qué Dios tiene que pasarme a mí por un estado crítico de necesidad o de enfermedad para luego que yo ore por otro? Y algo me habló mi espíritu y me dijo, pero Dios dio a Jesús por ti y tú eras malo. Si tú que eres malo te da por otro malo, Dios no perdió nada. Amén. Entonces por eso pasa eso, porque el barro, somos barro. No le podemos decir al hacedor, ¿por qué me hace así? ¿Por qué me hace así? Tenemos que obedecer, callado y seguir. Amén. Entonces todo eso, el lugar donde usted está ahora, es porque de una u otra forma Dios va a trabajar con eso, aunque usted no lo entienda, no lo vea. Moisés creía que Moisés sabía que él había nacido para algo grande. Pero cuando él mató al egipcio y salió huyendo y se va al desierto y lo está buscando en ese momento la nación más poderosa, y lo están buscando lo que le dicen en mi país a carta blanca, o sea, para matarlo. El que mataba a Moisés en ese momento le daban un premio, porque lo andaba buscando el faraón y el Egipto entero. Entonces ya él pensaba que ya todo se había acabado. Ya todo. Y cuando él pensaba que todo se estaba acabando, o se había acabado, era que Dios lo estaba preparando. ¿Está bien? Entonces, Dios te va a procesar, aprenda bien eso, acorde al área en la cual tú vas a trabajar luego en el futuro. Así son los procesos, acorde al llamado. Recuerden que hay 3 tipos de procesos. Hay un proceso, claro, que lo produce Satanás, el enemigo. Hay un proceso que lo produzco yo por mis malas decisiones. Pero hay un proceso que lo produce el llamado. Porque todo el que va a ser promovido tiene que ser probado. Todo el que va a tomar un cargo o una posición, sea una compañía, aún en lo físico, primero lo prueban, le dan un training o lo ponen a ver. Entonces, siempre que lo van a promover, lo prueban. Y por eso es que a usted le llegan pruebas y usted a veces la pasa. Y después que está contento, le llega otra prueba más fuerte que va para otro nivel más fuerte. Acorde de la prueba que uno pasa es el nivel que va. Porque eso en la escuela es así. Por ejemplo, cuando en mi país, no sé acá cómo funciona, cuando uno está en primaria, que va para la secundaria, allá es octavo, que va para primero del bachiller, le dan pruebas nacionales, que inclusive vienen desde el gobierno las pruebas. Pero luego cuando está en cuarto de bachiller, le vienen las pruebas nacionales cuando va a salir para ir a la universidad. ¿Ves que cada vez que va a ser promovido es probado? Entonces, si nosotros manejamos eso, cuando viene una prueba, no lloramos ni nos quejamos, sino que
bendecimos a Dios porque sabemos que vamos para otro nivel. ¿Vamos bien hasta ahí? Excelente. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces nosotros tenemos talento. ¿Qué tenemos? Pero no tenemos carácter. El mejor peluquero del municipio, departamento, como dicen ustedes, donde yo vivo, nadie se recorta con él porque no tiene carácter. Y el pueblo entero sabe, la ciudad entera, que él es el mejor barbero, pero nadie se recorta porque no tiene carácter. ¿Está viendo? El mejor pitcher que había allá en mi pueblo también, que lo iban a firmar con los Yankees, no está firmado ni lo van a firmar porque no tiene carácter. Discutía con el manager, y peleaba, y un día le tumbó la laptop y le trayó en el piso. Y pichaba a 98 y 100, ensayando, y no lo habían filmado todavía, y la pichaba a esa velocidad y en el centro, porque cualquiera la tira duro, pero tirarle en el centro. Y no lo filmaron ni lo van a filmar, porque no tenía que. ¿Está viendo? Entonces, ¿dónde está ahora ya? Trabajando, construcción y todo, cuando podía estar en los Yankees. ¿Por qué? Por falta de carácter. Entonces, eso muchas veces pasa, que tenemos el llamado. Hay gente que tiene unos dones preciosos, un llamado poderoso, pero no tiene carácter. Entonces, me gusta lo que dicen los asiáticos, porque los asiáticos no se preocupan mucho por ser inteligente. El chino no le interesa ser inteligente, ni al japonés. Ellos quieren ser disciplinados, porque ellos dicen que tarde o temprano la disciplina vencerá a la inteligencia. Porque en los momentos de presión y en los momentos de rapidez, tú vas a actuar acorde a tu disciplina, no a lo que sabes. A la disciplina. Y eso lo vemos en la película, ¿verdad? Hay una película que se llamaba Karate Kid moderna, que Jackie Chan, el joven va, donde Jackie Chan, él piensa que él va a tirar patada, y no. Primero te tiene que aprender a quitarse y ponerse la chaqueta. ¿Y dónde la va a poner? Y lo puso como un mes a chaqueta para crearle disciplina y carácter. Entonces eso pasa con muchos de nosotros, los líderes, que tenemos a veces mucho conocimiento, pero no tenemos carácter. Entonces por eso Dios me movió a hacer esto. El pastor no me dijo, no, solo me dijo, yo quiero que tú le hables algo a los líderes. Y Dios puso eso en el sentir. Iba a traer un libro que habla que se llama Soy un líder, de un amigo de República Dominicana, uno de mis mejores amigos. Lo escribió, se llama Hochi, y lo iba a traer para hablar de eso, que lo manejo bien, pero Dios me instó a que yo hablara de esto. Amén. Entonces el carácter es igual al nombre, y el nombre es igual a ¿qué? Al destino profético. Entonces Dios le cambia el nombre a Abraham. Cuando Dios le cambia el nombre, ¿qué le cambia? Pero cuando Dios le cambia el nombre a Jacob, ¿qué le cambia? El carácter. Abraham primero era un hombre sin destino. Entonces Dios le cambia el nombre, le cambia el destino. Entonces Jacob no tenía destino, pero no tenía carácter. Entonces cuando Dios le cambia el nombre a Jacob, le cambia el carácter. Eso es interesante, cómo Dios obra con nosotros, cómo Dios habla de una manera poderosa, y cómo todo eso está en la Biblia. ¿Por qué a Isaac Dios no le cambió el nombre? Dios le cambia el nombre a Abraham, a Sara y a Jacob. Isaac, que está en el medio, Dios no le cambió el nombre. ¿Por qué? En primer lugar, Dios fue que le puso el nombre, fue Dios. Dios le dijo que le pusieran Isaac, porque Isaac significaba algo que había pasado. Normalmente el nombre al niño se lo ponía era la madre. La madre era la encargada de poner el nombre, pero en ciertas ocasiones podía interceder el padre, podía también ver un ángel. Dios enviaba un ángel o un profeta para que le dijera, el niño se llamará de tal forma. Pero si Dios no le decía nada, el nombre del niño era lo que le sucediera a la mujer desde el tiempo que empezaba a pedir al niño hasta el momento del alumbramiento. Y si no acontecía nada externo que le guiara y le enseñara el nombre del niño, entonces ella duraba 8 días, ella y el marido, orándole a Dios para que Dios le revelara el nombre el día de la circuncisión. Porque el judío no ponía el nombre que él quería. De que, mi hijo se va a llamar Michael, porque vi una novela, una película, no. Y a veces hay gente que le pone el nombre de demonio, de entidades satánicas, porque lo ven en una serie y se escucha bonito y le ponen el nombre y no sabe. Pero el judío le ponía el nombre, era que le era revelado por Dios.
Porque, por ejemplo, Naval significa estúpido, tonto. ¿Y quién le va a poner ese nombre a un hijo? ¿Están viendo? Y así hay muchísimos nombres que no lo voy a mencionar porque vaya alguno de ustedes se llama así, después va a querer cuestionarme. ¡Wow! El domingo voy a hablar mucho de los números y la fecha, porque es el aniversario, el 7º aniversario, pero no quiero tampoco cuando yo salga me digan, mira, yo nací tal fecha y tal fecha, mi número. Sí, porque me ha pasado y me pasa. Cuando predico de nombre y número, todo el mundo me pone en la puerta, y mi nombre, mira. Ay, Dios mío, ya no quiero ni predicar de eso. ¿Qué significa mi nombre? Mira, yo tengo un hijo, voy a tener un hijo. Ay, Dios mío, el de la familia entera me pregunta. Una lista, tienen más nombre que la genealogía que está en las crónicas, para que yo le diga. Amén. Entonces, a Isaac Dios no le cambia el nombre, porque Isaac desde niño tenía un buen carácter. Era obediente, obedecía al papá, no le importaba dar la vida por el padre. Y el nombre, recuerde, el hebreo es el único idioma que tiene esta peculiaridad. Y es que el hebreo, una palabra puede estar en pasado y en futuro. Hay un tiempo que se llama Ipol, en la Universidad de Jerusalén lo llaman Yiktol, que un verbo puede estar en pasado y en futuro, a la misma vez, sin cambiarle nada. Hasta con el mismo sonido, el único idioma es. Por ejemplo, el nombre Isaac significa reyó, o sea, que se estaba riendo. Pero el nombre Isaac también significa reirá. Pues eso es solo el hebreo, sin cambiarle nada. Entonces, ¿por qué? Porque Sara, ¿qué hizo cuando escuchó que iba a dar a luz? ¿Verdad? Se reyó. Nosotros decimos se rió, pero se reyó. Pero luego cada vez que ella mira al niño, ¿qué iba a acontecer? Ella se iba a reír. Entonces, por eso ese era el nombre, Isaac. Era acorde a una expresión de ella externa. Entonces, ese era el niño, el carácter. Entonces, como él tenía un buen carácter, Dios no le cambió el nombre. Había gente que tenía el nombre de algo malo, Dios se lo cambiaba, pero no voy a entrar mucho en los nombres para no salirnos del tema del carácter de la persona. Entonces, una cosa interesante, escuche bien esto, para que aprendamos esto. Me voy a poner a mí, no me gusta, pero me voy a poner en este sentido como ejemplo. En la iglesia que yo me congrego, tenemos ya, bueno, son 2 iglesias de la misma. Nos congregamos en una, luego nos mudamos en la otra, pero es lo mismo. Tenemos 8 años. A la pastora y al pastor yo le daba clase en el instituto. Ellos salían, yo daba clase en un instituto de una universidad. Y ellos iban a tomar clase de teología. Pero yo nunca le he faltado el respeto. Nunca me creí que sabía más que ellos. Porque hay un problema que hay gente que cuando aprende algo, se cree que él es ungido, el llamado. Cada cual va a hacer la función para la cual Dios le llamó. No importa el conocimiento que usted tenga y lo que usted sepa. Hay una función que pertenece a cada uno. Importante. Porque Aarón hablaba bonito. Pero cuando Dios va a enviar a alguien donde el faraón, ¿qué le dice Moisés? Manda a otro. Yo no soy un hombre de fácil palabra. Y ahí hay unos problemas teológicos porque una gente dice que era mudo, que era tartamudo, que era gago, que era media lengua. Y hay diferentes corrientes, pero yo no le voy a explicar ahora. Yo sé que dice cada corriente, pero no le voy a explicar. Pero el caso es que le voy a decir algo lógico. Uno de los problemas lógicos era que Moisés tenía 40 años, que había salido de Egipto. Y ahora está ¿dónde? En Madián. Entonces en Madián se habla arameo. En Egipto se habla copto. El idioma egipcio no se llama egipcio, se llama copto. ¿Qué sucede? 40 años sin una persona hablar un idioma, ¿usted cree que lo maneja bien? Y sin escucharlo. Se le van las palabras, la fonética y todo, de 40 años. Entonces cuando él dice no soy un hombre de fácil palabra, podía significar eso también, no necesariamente que era tartamudo o media lengua o eso. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios mandó a Aarón para que Aarón hablara, pero no era más fácil humanamente hablando y pensando, Dios envía a Aarón desde un principio, ve a Aarón y se evita que sean 2. Pero el que fue ungido y llamado para esa función fue Moisés. Ahora bien, el hecho de que usted tenga un don profético, que Dios lo use o algo, tampoco dice que usted está por encima de todo. Mire bien esto, Moisés hablaba con Dios. ¿Qué hacía Moisés? Hablaba con Dios, cara a cara. Cuando dice cara a cara no era que él lo veía, era que tenían una relación íntima, estrecha. El caso es que hablaba con él ahí cara a cara. ¿Y qué sucede? Cuando Moisés tiene 40 días y 40 noches hablando con Dios, el hombre cuando baja de la montaña, el hombre está confundido. Y lo que hizo, iban a morir todo el mundo.
Y oye, ¿quién le dio la idea? El que fue su maestro cuando estaba pastoreando ovejas. Jetro, un viejito que se puede decir que era tapagano. Cuando Jetro lo ve, le dice, mira, van a aparecer tú y todo este pueblo si sigue haciendo lo que está haciendo. ¿Por qué tú estás haciendo el trabajo tú solo? Tú tienes 2 millones y pico de gente aquí. 600,000 hombres más las mujeres y los niños. 2 millones y pico. Tú solo atendiéndolo y todos los problemas tú. Te veo muerto a ti y luego se van a morir ellos. Oye, Jetro, pero él no estaba hablando con Dios. Dios, ¿por qué Dios no le dijo eso allá arriba? Porque hay personas que Dios puso para un cargo que son las que te van a ordenar la función que tú tienes que hacer. Entonces, si Dios lo pone, Dios no viola los principios. Ay, ay, ay. ¿Está viendo? Eso mismo lo vemos en la Biblia. ¿Qué hace Dios? Oye, Dios está hablando con Faraón y está hablando con Abimelech. Porque se llevaron a Sara con la intención de casarse con ella. Gracias a Dios que en la cultura de ellos, para una mujer un rey tocarla tenía que durar de 6 meses a 1 año bañándose con mirra y perfume. Para que cuando ella sudara el hedor fuera perfume. El caso es por eso no la llegaron a tocar. Pero cuando Dios le revela a Abimelech, nosotros decimos Abimelech, pero es Abimelech. Cuando Dios le revela, ¿qué le dice Dios? Ve, devuelve la mujer a su marido y dile que ore por ti para que no muera porque él es profeta. Oh, pero si él está hablando con Dios, Dios no podía bendecirlo, no. Dios puso a Abraham como profeta y al que Dios pone como profeta es el que te va a ungir, es el que te va a bendecir, es el que tiene la palabra delegada. Dios no rompe eso. Él puede, él es soberano, pero no lo hace. ¿Están viendo cómo Dios trabaja? Cuando los amigos de Job lo criticaron, y si hablamos humanamente hablando, lo criticaron con razones. Porque ellos dicen ellos mismos que lo que ellos le decían a Job fue Job que se lo enseñó. Ellos le dicen, tú nos enseñabas a nosotros que al impío lo mata la impiedad. Entonces cuando Job le enseñaba a ellos que cuando a una gente le pasaba algo malo era porque estaba en pecado. Entonces Dios, uno de los motivos por los cuales Dios le permite a Satanás que le haga todo eso a Job es por eso. Porque su enseñanza no iba acorde a la realidad. Entonces Dios permitió que cuando él estaba más santo le pasara eso para que él viera que la enfermedad y la crisis no tiene que ver nada con pecado. Y eso lo llevó casi, no blasfemó porque dice que él no pecó. Pero él dijo, más justo soy yo que Dios. Porque desde su punto de vista él entendía que no podía castigar al que no fallaba. Entonces los amigos lo están señalando por lo que él le enseñó. Pero eso se convirtió en una blasfemia, es decir, que tú eres responsable de lo que tú dices, aunque alguien te lo haya enseñado. Entonces luego dice, busquen tantas corderas y vayan, llévenlas donde Job, ofrézcanlas y díganle a Job que ore por ustedes. ¿Ve? Dios lo manda a donde Job. ¿Pero por qué Dios lo envía a donde Job? Porque Job es el hombre que está constituido por Dios para orar y está delegado. ¿Ve? Porque no era más fácil a Dios, te bendigo, está bendecido. No, vaya a donde Job. Porque usted tiene que ir donde la persona pertinente. Jesús no envió a los 10 leprosos donde los sacerdotes. ¿Está viendo? Porque hay que someterse bajo la autoridad. La autoridad que Dios pone hay que respetarla. Sí o sí. Si Dios la puso, que la quite Dios, hacer como David. David esperó que Dios quitara a Saúl. Y Dios se lo entregó 3 veces en las manos. Que él podía matarlo y ni cuenta se daban si lo mata en la cueva. Pero él sabía que no se puede. Al ungido de Dios, aunque esté mal, él sabía que estaba endemoniado. Él sabía que había sido rechazado y aún así no podía tocarle ni levantar su mano. Y le decía, Padre mío y Señor mío. Oye, los judíos, eso me gusta, tienen un señal de respeto a los líderes increíble. Por ejemplo, cuando entra el rabino, ellos se paran. Y si el rabino se le olvida decirle que se siente, nunca se sientan. Se quedan el día entero en la congregación parado. Él tiene que hacerle señas. Y él no le tiene que decir que se paren. Por eso es que mucha gente a veces confunde a los judíos, dicen que están combinados con Papa y el Roma. Y con Roma, porque cuando ellos van donde el Papa, los rabinos, ustedes ven que ellos se hacen así, se bajan. ¿Y usted cree que están adorando al Papa? No, nunca. Lo que pasa es que la Biblia dice, delante de la cana te inclinará. Es decir, a todo el que es mayor que tú, respétalo. Entonces, como el Papa es mayor, ellos se inclinan. Ahora, si el Papa le dice, tiene que inclinarte, no se inclinan, que lo maten mejor. Como hicieron los 3 jóvenes, porque entonces lo está imponiendo como una adoración. Pero por respeto ellos lo hacen sin mandarlo. Y por eso la gente que no conoce eso dice, yo vi que fue un rabino del Papa y se le inclinó, adoran a... No, usted no está conociendo la honra y el respeto y el nivel que hay ahí. Mire, Ana, Elí, al sumo sacerdote se dice que cuando Dios le daba un mensaje, muchas veces los mensajes que Dios le daba en los oráculos eran en el pectoral. Que tenía el pectoral 12 piedras, ¿verdad? Y por esa piedra debajo tenían letras, el abecedario entero estaba ahí también.
Entonces, cuando Dios le iba a dar un mensaje al sumo sacerdote, muchas veces las piedras se iban iluminando una por una. Entonces él tenía que captar la letra y el orden y ponerle en el orden que van para luego pasar el mensaje. Pero como Elías estaba descuidado, cuando Dios le pasa el mensaje de Ana, lo que le dice que Ana está atribulada, pero como él se equivocó, puso la letra al revés y entendió que estaba ebria. Entonces, cuando él la juzga y la acusa de que está ebria, uno de los motivos también es porque el judío ora en alta voz y ella estaba orando bajitito y a esta mujer le pasa algo. Porque el judío dice que si tú oras y no se escucha, tú no estás orando, estás meditando. Son dos motivos. Ahora bien, este hombre la acusa de borracha, una mujer que está pasando por un proceso fuerte. ¿Y que ella le dice? Señor mío, oiga eso, tu sierva es una mujer atribulada de espíritu. Pero si a uno de nosotros en la actualidad y un líder me dice, mira, tú estás borracho, y yo digo, Señor, reprende al diablo, y le digo, ve, está viendo lo que es respeto a un líder y la honra, y todo eso está en la Biblia, pero nosotros leemos eso y no lo captamos. Está viendo, no se atreve, aunque el líder falla, no se atreve. Ese hombre falló, la acusó, la juzgó a una mujer de Dios, una mujer santa y sana. Y aún ella lo que le explica con toda mansedumbre, Señor mío, tu sierva es una mujer atribulada de espíritu. He venido a ver. Mire, no le digo, no, ¿por qué me juzga? Tú eres más pecador que yo. No, hermano, están viendo cómo la Biblia nos enseña esos principios. Pero muchas veces nosotros lo pasamos por alto. Lo pasamos por alto. Ahora bien, pero vieron lo de Jetro, cómo Dios le manda a Jetro. Y Jetro es que le da idea a un hombre que está hablando con Dios. Porque muchas veces nosotros cuando tenemos un poco de unción o conocimiento no queremos corrección de nadie. No, lo mío es directo con Dios. Usted es un rebelde. Tiene ahí, hay que orar por usted para sacarle esa raíz de iniquidad. Amén. Entonces, cuando hacemos las cosas a la medida de Dios y nos sometemos, Dios te va a poner en el lugar más alto de lo que tú imaginas. Porque siempre lo que Dios hace, lo que Dios te muestra, es solamente una sombra de lo que Él va a hacer contigo. Y eso es bíblico. Y hay un pasaje bíblico muy lindo, pero como el pasaje es un poco controversial, no se lo voy a decir. Sí, porque después no vamos a meter ahí. Seguimos aquí. Dice, la autoridad delegada por Dios, la autoridad como persona, es quien tiene la potestad de bendecir o maldecir. La autoridad delegada por ¿quién? Por Dios. Ustedes no ven que Dios siempre trabaja bajo un orden. Dios le trae los animales a Adán para que Adán le ponga nombre. ¿Está viendo? Pero luego Dios envía a Elías a que unja a Eliseo. Ve que siempre ven el orden. Siempre hay una autoridad por encima delegada a la cual Dios llamó, y esa es la autoridad que le da el paso a la otra autoridad. Y los judíos conocían bien eso, por eso ellos le preguntaron a Jesús, ¿quién te dio esta autoridad? ¿Están viendo? Porque nadie, si no tenía una autoridad, no podía enseñar, ni siquiera eso. Entonces tenemos otro caso, chequen esto. Tenemos el caso de Eliseo y la tsunamita. Me quedan 25 minutos. Acá el tiempo pasa rápido. Es como la emisora acá. Hay algo de la emisora aquí. Que el tiempo se va tan rápido. Ya se fue. Amén. Entonces, el caso de Eliseo y Jesse. Chequen esto. Eliseo sabe que todo aquel que hace algo para Dios en un momento determinado debe ser bendecido y recompensado. Y mire esto, Jesse tenía la información de que a la mujer le faltaba un niño, y mire, Eliseo no sabía eso. Al hombre que Dios revela, porque a veces hay personas que van a saber cosas que tú no sabes. Por ejemplo, mi testimonio está muy ligado, yo no ando dando testimonio, pero está muy ligado a eso, porque cuando yo estaba pequeñito, yo fui a una escuela de idioma a estudiar inglés y me botaron por bruto, mano. ¿En serio? Me dieron una semana para que me aprendiera una sola palabra, que la aprendiera a pronunciar y el significado. Una semana, una palabra. Y esa palabra hoy día hasta los niños míos la saben. Book, libro. Y a la semana no pude y me dieron otra semana, es decir, 2 semanas, y no pude. Y el profesor me llamó por el patio de la escuela y me dijo, mi hermano, mire, usted no da para esto.
yo lo quiero mucho, pero búsquese otro oficio. Y eso a mí, mire, en vez de marcarme negativamente, me marcó positivamente que a los 16 años ya yo hablaba 5 idiomas. Porque yo dije, él se equivocó, eso es mentira. Todo el mundo da para todo. El ser humano fue creado así. Ahora, que una persona se desarrolla más rápido en una área que otro, claro. Pero si nos ponemos, y yo me pongo, al final aprendo también. Entonces yo pensaba, ven acá, George Bush, Bill Clinton y esa gente, si lo ponemos en el campo con mi tío, que no sabe leer y escribir, y lo ponemos a sembrar yuca y no le decimos que es Bill Clinton, sino que es un ayudante, el tío mío, si usted es bruto, la yuca no. Porque son cosas que él no maneja. Si lo ponemos, por ejemplo, ya le dicen achicar una vaca, a enlazar un becerro montado desde un caballo, el tío mío, el becerro va allá y le tira la soga y lo amarra. Probablemente Bill Clinton no sabía eso. O sea, que cada cual es fuerte en una área, eso es lo que quiero decir. Yo dije, no, yo me voy a poner, y me puse, ¿verdad? Y a los 16 años ya hablaba 5 idiomas. Porque él lo que hizo fue que me despertó. No me mató con eso. Dije, yo le voy a mostrar a él que yo puedo. Amén. Y después terminé yo dándole clase a él. Porque él se quedó en español e inglés. Ustedes ven la vida. Entonces, ¿qué sucede? Aquí tenemos ese caso que lo pasé rápido, pero nosotros vemos que Eliseo, escuche bien esto, Eliseo le profetiza, y podemos decir bíblicamente que le da un hijo a la tsunamita, ¿verdad? ¿Han leído eso? Le dice, el año que viene por esta fecha tendrá un hijo. Pero no fue Dios que le dijo. Y él no dijo, vive Jehová y en Jehová. Él no mencionó a Dios por parte, porque hay un nivel que se llega a él de profeta y en la profecía, que tú lo que tú dices se cumple, aunque Dios no te diga, pero luego tú eres responsable. Entonces Eliseo profetizó un niño que Dios no lo mandó, y por eso es que el niño se muere y Dios lo humilla, y por eso es que él tiene que acostarse 7 veces para revivirlo. Por cuanto no lo pidió a Dios, ahora revívelo. Y el niño estaba ahí muerto, y Eliseo tenía la capacidad que Dios le revelaba algo que estaba pasando en otra nación, y el niño está ahí mismo y él no sabía, porque Dios le quitó todo, porque él se engrandeció en ese sentido. Se le olvidó a Dios, no consultó a Dios, no le preguntó. ¿Está viendo? Él no consultó a Dios, pero luego tuvo que dar cuenta por eso, y Dios lo humilló. Y cuando se humilló, reconoció, entonces Dios le dio otra vez, se activaron los dones y el niño resucita. Pero eso fue lo que pasó. Pero luego también vemos que él maldice a Jesse. Dios le dijo que lo maldijera. No. Están viendo que puede maldecir y bendecir. Bendijo a la tsunamita con un niño, pero también maldijo a Jesse, porque era la autoridad delegada por Dios. Entonces, un principio que ya vamos a terminar. Y es que me quedan unos 10 minutos, 15 más o menos. 20. No, pues vamos a ver si terminamos. Resulta que no se puede murmurar, o sea, no se puede hablar mal de los líderes. No importa que esté mal, no importa lo que haga. Son principios bíblicos que le estoy enseñando. Y le estoy diciendo porque por eso hay muchos ministerios y personas que no crecen porque están leprosas. Uno de los errores más grandes es hablar mal del líder. O de los líderes, no importa. No se puede. No se puede. Ustedes vieron lo que le pasó a Miriam y Aarón cuando murmuraron de Moisés. ¿Qué le pasó? Le cayó lepra. 7 días Miriam. Y a Aarón no le cayó lepra, porque si le caía lepra a Aarón, después no podía ser sacerdote. Y Dios, como decimos allá, lo chanceó. Pero lo llevaba a su leprita también. Amén. Entonces, cuando una persona era chismosa, le caía lepra literalmente. Y Dios hacía eso para que no pudiera hablar con nadie, porque a los leprosos los sacaban de la ciudad. ¿Está viendo? Si eso pasara hoy en día, no viviera nadie en la ciudad, viviéramos en el monte todo. Amén. Entonces, mire lo que le pasó. Lepra literalmente porque murmuró. Pero ahora bien, si usted se va, escuche bien esto. Si usted se va a la Biblia, lo que ellos decían era realidad. Si fueron castigados murmurando una verdad, imagínense si hubiese sido mentira. Ay. ¿Están viendo? O sea, lo que decían era verdad, no era mentira. Pero lo confrontaron al hombre que Dios puso. Y eso le trajo lepra por 7 días en el monte. María viviendo en el monte, en el sereno, agua, sol y sereno, como dicen allá.
Amén. Y eso pasaba con José y sus hermanos también. José murmuraba de sus hermanos. Por eso, en la Biblia, y el papá le dice: ve a ver en qué están tus hermanos y ven para que me traiga noticias y me cuente. Entonces, todo el que le gusta mucho contar, siempre tiene que ponerle un poquito de más para que suene bonito, para decorar. Entonces, José contaba. Sí, serio. Uno de los motivos por los cuales ellos lo odiaban primero era por eso, porque él le contaba, chismeaba de los hermanos. Luego lo odian por la túnica y tercero por el sueño. Eran 3 motivos para odiar a José que ellos habían buscado o tenían. ¿Por qué usted cree que la mujer de Potifar dice que José la quería violar siendo mentira? Es porque José hablaba mal de sus hermanos. Entonces Dios le mostró cómo una persona se siente cuando es acusado falsamente. Él probó lo que los hermanos probaban cuando él iba a contarle al papá. ¿Están viendo? Porque todo lo que tú siembras lo cosechas. La Biblia dice que como, ¿verdad?, la golondrina en su vuelo y el gorrión en su vagar, así mismo la maldición nunca vendrá sin causa. Todo viene por algo y para algo. Ah, tú calumnias a tus hermanos. Vamos a ver a cuando te calumnien a ti. Esa calumnia le costó 9 años preso y luego 2 más, 11 años duró. Y luego él aprendió también que cuando le preguntaron en Egipto: ¿cómo llegaste acá? Él dijo: fui raptado de la casa de mi padre. Cuando yo leí eso lloré, porque los hermanos lo maltrataban. Y él no dijo: mis hermanos me hablaban mal, me maltrataban, me tenían envidia, me querían matar, me querían quitar la túnica. Él dijo: no, fui raptado. Porque en verdad él fue raptado porque él fue vendido. Lo que hablamos hoy, pastor, él usó la verdad que le convenía. Él fue vendido por uno que no era su dueño, eso se llama raptar. Entonces él dice: fui raptado de la casa de mi padre. Él no dijo, porque ya él estaba aprendiendo a no hablar de sus hermanos. Aunque los hermanos eran peor que él, eran malísimos en ese sentido, eran malos, él no habló de ellos. Una, porque estaba aprendiendo, y otra, si José habla mal de sus hermanos, cuando ellos van a Egipto y la gente se entera que son los hermanos, lo matan. ¿Ves por qué tú no puedes hablar mal de tus hermanos? Porque a veces nosotros hablamos mal de pastores, de líderes, a veces en los buses, en el taxi, pero hay un taxista que está escuchando que no es cristiano. Entonces cuando la gente le predica de Cristo no se va a convertir, porque ve que se están matando los evangélicos. Y no pasa como le pasó a un señor, un árabe tenía un camello y el camello era haraganísimo. Y él iba a la plaza todos los días: este camello no sirve, este camello sí es haragán, donde quiera se echa, solo quiere comer. Y un par de días después fue a la plaza a venderlo, vendió este camello. ¿Qué usted cree? ¿Que se lo compraron? Ajá. No se lo van a comprar porque él se vive quejando. Entonces, si nosotros nos vivimos quejando de los pastores, de los líderes, de los ministros, de la iglesia, y vamos a la casa y nos quejamos delante de las familiares que no son creyentes, ¿cómo se convierten? ¿Están viendo? Y muchas veces cometemos esos errores. Y hacemos esas cosas. Amén. Ahora, otra cosa interesante, que a nosotros, los líderes, no nos puede molestar que halaguen a otra persona, el halago de alguien. El problema de los hermanos de José, una de las gotas que rebosó la copa, sabemos que fue el sueño, pero antes de eso la túnica que el padre le hizo, eso trajo molestia para sus hermanos. Y nosotros, humanamente hablando, ¿qué hacemos en la teología? Y predicamos y enseñamos: Jacob lo hizo mal. ¿Cómo tú, si tienes 2 hijos, vas a mostrar diferencia entre uno y el otro? Nosotros, en un sentido espiritual, lo queremos a todos iguales, pero en un sentido físico no, porque hay que ser realista también. Siempre hay uno que tú lo quieres más por un motivo, una razón. Porque hay uno que se enferma mucho y ya tú le tienes como un chin de consideración porque siempre está enfermo. O hay uno que desde que tú llegues está encima de ti. Y aunque tú no quieres, se está pegado a ti. ¿Está viendo? Que eso pasa realmente, eso pasa. Porque uno tiene que ser realista. Hay uno también que te causa mucho problema y te causa tanto problema que ya eso hace hasta que tú le tengas un chin de amor casi con pena. Amén. Entonces, humanamente hablando, uno dice: no se puede hacer, uno no puede mostrarlo. Claro que no. Eso humanamente hablando. Pero recuerde que José, Jacob y los patriarcas y los profetas son todo tipología de algo espiritual y de Cristo. Entonces, si nosotros lo llevamos al plano humano, está mal. Pero si lo llevamos al plano espiritual, está bien. ¿Por qué está bien el plano espiritual? Porque cuando Dios quiere bendecir a uno de ustedes, a un hijo, a Dios no le importa quién se ponga guapo y quién se moleste. Cuando Dios te va a bendecir, Dios te bendice por encima de quien sea. Entonces eso fue lo que hizo Jacob. ¿Está viendo? Imagínense que Dios dijera: ay no, yo no voy a bendecir a
a la hermana, porque la otra hermanita se va a poner mal, se va a poner guapo. Entonces Dios nunca bendijera a nadie, porque cuando alguien es bendecido, siempre hay uno que se molesta también. Y eso es lo que José está representando. A los hijos de Dios, Jacob está representando a Dios el Padre. O sea que cuando Dios te quiere vestir bonito, por X o Y razón, Dios lo hace. ¿Está viendo? Entonces en el mundo espiritual no hay ningún problema, y en el físico sí. Entonces, ese fue el problema de Saúl. Saúl se molestó porque halagaron a David por encima de él. Y a veces pasa eso, fulano, muy bien. Y la gente se molesta. Alguna gente se molesta, hay gente que tiene envidia, hay gente que se cree el mejor. Y cuando halagan a otro delante de él se siente mal. Eso pasa con los seres humanos. Pero una gente que tiene a Dios, que ha sido llamado y redimido, yo pienso que no debería actuar así ni pensar así. Sino que el logro de tu hermano tiene que ser tu logro. Amén. Su victoria debe ser tu victoria. Pero Saúl se molestó y a partir de ahí vino un odio en su vida para la persona de David, para David. Le tomó un odio. Mire, David era el niño que lo sacó del problema mayor que él tenía, que era matar a Goliat. Ya eso se le olvidó a él. Levi le tocaba, eso se le olvidó. O sea, todas las cosas se le olvidaron. Solamente porque alguien dijo que David había tenido más éxito que él. Pero David nunca le hizo nada. David nunca le hizo nada. Y eso le molestó. De tal manera que estuvo dispuesto a perderlo todo para matar a David y vengarse de David. Dice aquí también, no se puede perseguir a la persona que Dios coloca en alguna posición. O sea, la persona que Dios colocó en una posición y Dios lo pone, no lo podemos perseguir tampoco. Tenemos que dejarlo, que Dios obre, que Dios trabaje, que Dios haga lo que Él quiera hacer. Tampoco se puede menospreciar el manto de nadie. No se puede menospreciar el manto. Es interesante esto. Ahora sí. Es interesante esta parte. Ustedes recuerdan que David nunca se atrevió, ¿verdad?, a ponerle un dedo encima a Saúl. No se atrevió a ponerle un dedo encima. Sin embargo, ¿qué él hizo en una ocasión? ¿Qué le cortó? Le cortó una parte del vestido, una parte del manto, para mostrarle que él lo tuvo en su mano y pudo matarlo. Y usted sabe que eso le causó sufrimiento a David todos los días hasta el día de su muerte. Y está en la Biblia eso, y usted lo lee. Aunque claro, yo estudié la parte también ya cultural y la mezclé. Pero por causa de David cortarle un pedazo al manto de Saúl, nunca la ropa le quitó el frío después de ese día. Todo el tiempo sufrió de frío y murió con frío. Y no importa, le podían poner toda la manta del mundo y el frío no se le quitaba. Y usted lo ve cuando él va a morir, que le tiene que llevar una doncella para que le quite el frío. Por cuanto él deshonró un manto que era hecho de tela, la tela nunca le quitó el frío. Y murió con frío. Aún siendo el hombre de Dios, ¿está viendo? El peligro de deshonrar un manto. Y está ahí en la Biblia, búsquelo para que usted vea que le tuvieron que buscar una joven para que lo calentara. Porque la ropa y la tela no lo calentaban. Entonces ven el peligro de tocar un manto de alguien, de sublevarse por encima de alguien. Entonces, si alguien Dios lo llamó, Dios que lo quite. El judío no tiene que ver, no, que está mal, que falló. Todos tenemos errores, cometemos errores. Todos tenemos defectos. Y un punto interesante y fuerte es que cuando tú criticas y juzgas a alguien por sus defectos, de la única manera que tú te salvas y entras al reino de Dios es si eres perfecto. Porque según tú mides te van a medir. Eso es bíblico. Si tú no me aceptas con mis errores, el cielo no te acepta. Porque el cielo manifiesta para ti todo lo que tú manifiestas para tu prójimo. ¿No ve? Hasta en el Padre Nuestro está, si no perdonan, Dios no lo perdona. Está así claro. Entonces cuando tú le buscas defectos a otros, de la única manera que tú te salves si eres perfecto. Y creo que no lo eres, que solo Jesús. Y a veces nosotros cometemos esos errores porque Dios nos ama a nosotros con nuestros errores. Entonces, ¿por qué yo no puedo amar al hermano con sus errores? Que yo cometo a veces errores peores. Porque muchas veces los errores visibles a veces son más simples.
A veces la gente que usted ve que nunca ha cometido un error, comete más errores que todos nosotros. Porque hay errores visibles y errores no visibles, que solamente Dios lo sabe. Entonces los pecados es como la idolatría. La idolatría que no se ve es peor que la idolatría que se ve. La idolatría de un cuadro es más simple que la idolatría en el corazón. Porque hay gente que son idólatras, pero no tienen un cuadro. Entonces esa es más peligrosa. Porque es por dentro. Y eso mismo pasa con los errores. A veces las faltas que cometemos que no se ven son más fuertes que las que se ven. Pero como no sabemos, ¿verdad? No podemos juzgar. Entonces es interesante esa parte de respeto a los demás. El carácter, tener carácter, saber ver a otro progresar, que otro nos mande, que pongan a otro. Josué nunca le preguntó a Moisés, ¿cuándo me va a poner a algo? ¿Cuándo me toca? Josué nunca dijo eso, ni Caleb tampoco. Ellos estaban ahí tranquilos, esperando. Y su día le llegó. Le llegó. ¿Están viendo? Entonces cada cual, si se mete en las manos de Dios, ¿verdad? En algún momento Dios te va a poner. Porque Dios no crea todo con un propósito y para un propósito. Entonces Dios está más interesado en su propósito que usted mismo. Lo voy a repetir, Dios está más interesado que tú mismo. Entonces Él solamente está esperando el momento, el tiempo y el carácter que te cambie, y que tu carácter sea acorde a la plaza, al lugar donde Él te va a colocar y te va a poner. Ahora, si no cambia el carácter, te va a quedar ahí toda la vida. Ahora, según vaya cambiando tu carácter, Dios te va ascendiendo y te va subiendo. Pónganse sobre su. Fue un poco tranquilo, no hicimos mucha bulla, no corrimos, no brincamos, no saltamos, porque son palabras de reflexión. Porque muchas veces cometemos esos errores. Pero la idea es que mejoremos. Y por eso esta exhortación, porque esto es una exhortación y una perspectiva y una forma de ver las cosas, cómo caminan, cómo trabajan en el mundo espiritual y en la Biblia, para que nosotros podamos conducirnos de la manera correcta. Nunca es bueno llegar a las posiciones maltratando a otro o pisando a otro. Todo el que llega mal sufre la consecuencia. Si para yo llegar a algo en una empresa, sea secular o en la iglesia, tengo que maltratarla a ella, mi éxito no es real. Y en algún momento eso me va a reclamar. Nunca use a nadie como escalón, la cabeza de nadie, ni la vida de nadie como escalón para usted subir. Espere un momento que Dios le va a subir solo. Que su conciencia esté limpia, que cuando usted esté en un lugar, sea en las naciones, sea en una congregación de 30,000 miembros, usted sepa que usted se fue de la manera correcta. ¿Verdad? Y que lo hizo de la manera correcta. No se desespere, porque a veces creemos que no nos toman en cuenta. No, que a mí no me toman en cuenta, no, que a mí no me da. Yo duré 2 años en una iglesia, asistiendo a una iglesia, y nunca me dieron el micrófono el primer día, solamente para que saludara, que yo iba a ser parte. Y el pastor sabía que yo era teólogo y aún así nunca me dio el micrófono. Y nunca me fui. Yo me fui porque hubo cambios, nos mudamos, porque trabajamos en Bávaro ambos. Pero no dije que yo me fui. Usted nunca puede servir a Dios y que por una oportunidad. Hay gente que sirve a Dios y que por una oportunidad y se va a la iglesia. No, que a mí nunca me han dado una oportunidad. Tranquilo, que Dios le va a dar su oportunidad. Usted tiene que servir a Dios porque por quién es Dios. Pero ¿qué sucede? Algunos de los ministerios más poderosos son de adoración e intercesión, pero nadie quiere eso. La gente quiere, todo el mundo quiere el micrófono. Allá en mi país le dicen el aparataje. Sí, claro, pero todo el mundo quiere que el ministerio es solamente predicar aquí y enseñar acá. Si yo le digo algo, ustedes se ríen. En mi casa, mi esposa es más espiritual que yo, y es más de Dios que yo, y ora más que yo. Y yo no la veo con el micrófono. Y yo reconozco eso, y yo también. Mientras yo estoy aquí ahora, debe estar ella orando. Y está en República Dominicana, pero ella sabe. Y ella cada vez, si ella se da cuenta, ve el afiche, yo le digo, me toca hoy hasta el día, mientras yo estoy predicando, está llorando.
¿Está viendo? Un ministerio poderoso. Entonces, eso es lo que pasa. Los ministerios, a veces nosotros queremos medir lo que uno es más grande que otro. Grave error. ¿Usted sabe quién alimentó a la multitud? Un niño, uno que no era contado, porque los niños no se contaban. Sin embargo, el almuerzo o la merienda, lo que sea, el postre de un niño, alimentó a miles. ¿Está viendo? Entonces muchas veces los que creen que no cuentan y los que no cuentan, en un momento determinado, Dios lo va a poner en su lugar. No se desespere, no se rebele, ore a Dios, cualquier situación. No menosprecie a nadie, no menosprecie el manto de nadie. Porque hay un principio espiritual que si en un momento dado menospreciamos a alguien, ese alguien que menospreciamos en un momento determinado estará por encima de nosotros o nosotros por debajo de ellos. Es un principio bíblico. ¿Usted quiere ver que Dios me ponga por encima del presidente? Que Él me humille sin ningún motivo o razón. O Dios me pone por encima de Él, pero si yo soy una persona mediocre, Dios no me va a poner por encima de Él porque yo no me lo merezco ni lo he trabajado. Pero entonces lo pone a Él por debajo de mí y es peor para Él. ¿Está viendo lo peligroso de eso? Y eso está en la Biblia. Y te puedo citar muchísimos ejemplos, pero no tenemos tiempo. Nunca podemos quejarnos. Cuando nos quejamos de la situación o nos quejamos de alguien, ¿sabe qué estamos haciendo? Automáticamente adorando a Satanás. Una de las adoraciones favoritas de Satanás es que tú te quejes de alguien. Por eso, búscalo en la Biblia, cuando estaban en el desierto, ellos se estaban quejando era de que no había carne y que comían siempre lo mismo. Léalo para que usted vea, Dios les mandó serpientes de fuego que lo mordían y lo mataban. Y cuando se murmuraban contra Moisés, querían matar a Moisés, ¿qué Dios le decía? No es a ti, es a mí. ¿Está viendo? Y cuando Saulo perseguía a los cristianos en el siglo I, ¿qué les dijo eso cuando le apareció? Es a mí a quien tú me persigues. ¿Está viendo? Porque todo lo que tú le haces a alguien se lo está haciendo a Dios, sea bueno o malo. Y todo lo que tú honras se te devuelve. Tú honras al pastor, a los pastores, cuando tú seas pastor te van a honrar. Tú lo menosprecias cuando seas pastor, nadie te va a amar. Tú le falta a los líderes, a los pastores, cuando tú seas líder o pastor te van a faltar. Y te va a pasar como José. José hablaba mentirita, que el papá lo que le llamaba la atención. Y mire, la mentirita que le hablaron a él le costó 11 años en una cárcel. Ay, ay, ay. ¿Está viendo? Todo lo que tú siembras lo va a cosechar. Eso no se queda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sembrar cosas buenas. Vamos a sembrar cosas positivas. Abirán, que leímos, ¿verdad? Y Datán y Coré eran levitas, eran líderes. Mire la capacidad que tenían. Para convocación tenían la misma capacidad que Moisés. Convocaron a 250 líderes. No cualquier gente. Eran príncipes los que ellos buscaron. Ellos no buscaron el pueblo común, ellos buscaron a los líderes. Y mira al final qué le pasó y cómo terminaron. Cuando podían terminar también muy bien. Porque cada cual tiene que ser conforme con la medida que Dios le dio. David dijo eso, yo estoy conforme. Que es el verso que me gusta mucho, que usa la teología para enseñar que uno debe ser, el que hombre tiene que ser conforme con ser hombre y mujer, mujer. David dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, por tanto es buena la herencia que me ha tocado. Es decir, si Dios te hizo mujer, tiene que estar contento. Si te hizo hombre, tiene que estar contento. Tiene que estar contento con lo que Dios te ha dado, Dios te ha entregado. Con el cargo que Dios te ha dado, con el lugar donde Dios te ha puesto. El mundo, la gente te puede coger algo, pero el mundo espiritual y Dios nunca te va a quitar lo que tú sembraste. Dios sabe el trabajo que tú pasas, Dios sabe cómo tú te esfuerzas en lo que tú haces. Y en algún momento va a ser premiado. En algún momento Dios te va a premiar. Y va a relucir. David Dios lo preparó ¿dónde? Allá va, allá atrás. Pastoreando las ovejas, detrás de las ovejas. Y Dios lo estaba entrenando ahí. Lo estaba entrenando, lo estaba preparando. Y luego, cuando salió el público, Dios lo sacó a flote. Llega un momento cuando Dios te va a sacar. Pero debe esperar. David lo más lejos que tenía era eso. David fue a esa guerra, fue a llevar unos panes y unos quesos. Él no fue a matar gigantes. Pero así mismo el que está con Dios y se prepara en los secretos, Dios lo exhibe en público. Y algún momento, todo lo que tú haces para Dios, Dios te lo paga y Dios paga bien. Dios no se queda con lo de nadie. Inclusive si tú tienes un propósito y Dios te prometió algo, ese algo que Dios te promete tiene que cumplirse antes de tu morirte. Y con esto cierro acá, chequen este principio, para que vean que Dios paga y paga bueno y lo que Dios dice
Recuerden que Eliseo quería tener una doble porción de la unción que tenía ¿quién? Ellos entendían en ese tiempo que una doble porción era hacer la doble cantidad de milagros. Cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta que Elías hizo 7 grandes milagros. ¿Cuánto hizo? Entonces, cuando usted busca la trayectoria de Eliseo, Eliseo solamente hizo 13. Y si la doble porción representaba el doble, le faltaba 1, 14. ¿Cuánto le faltaban? Resulta que Eliseo se muere y solamente había hecho 13 milagros. Le faltó 1, pero como Dios le dio la doble porción, faltaba 1. Pero es interesante que un día vienen unas bandas armadas de ladrones, asaltantes, a atacar y llevan a enterrar a un muerto. Y cuando están llegando o están en el lugar de entierro, en el cementerio, resulta que ellos ven a los bandidos. Y cuando ven a los bandidos, tiraron el muerto y el muerto chocó con la tumba de Eliseo. Y la Biblia dice que el muerto resucitó. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios te dice se va a cumplir, aunque sea en tu tumba, pero se cumple y tiene cumplimiento. Si en algún momento Dios te dijo algo o te prometió algo, espéralo, no te desesperes, porque la desesperación después causa dolor. Y yo sé que aquí hay gente que Dios le ha prometido cosas. Yo sé que hay gente que Dios le ha hablado, le ha dado promesa, pero tenemos que esperar en Dios. No nos podemos desesperar, porque luego eso trae dolor. Jacob sufrió mucho porque se desesperaba. Jacob era una persona que se adelantaba y quería conseguir las cosas por su fuerza. Entonces ven cómo se cumplió. Entonces cuando resucitó el que es en la tumba, ¿cuánto completó ahí? Entonces se cumplió lo que Dios le había prometido, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué tenemos duda de lo que Dios nos ha dicho? Dios le bendiga, Dios le guarde. Hoy puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé y yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser.